Conceptos y principios fundamentales. Aunque el estudio de la mecánica se remonta a tiempos de Aristóteles y de Arquímedes, se tuvo que esperar hasta Newton para encontrar una formulación satisfactoria de sus principios fundamentales, los cuales fueron expresados después en forma modificada por D'Alembert, Lagrange y Hamilton. Su validez permaneció incólume hasta que Einstein formuló su teoría de la relatividad en 1905. Si bien ahora se han reconocido las limitaciones de la mecánica newtoniana, esta es la base de las actuales ciencias de la ingeniería. Los conceptos básicos que se emplean en la mecánica son espacio, tiempo y fuerza. Estos conceptos no pueden ser definidos en forma exacta, deben aceptarse sobre las bases de nuestra intuición y experiencia y emplearse como un marco de referencia mental en el estudio de la mecánica. El concepto de espacio se asocia con la noción de posición de un punto P. La posición de este puede definirse por tres longitudes medidas desde cierto punto de referencia u origen, en tres direcciones. Estas longitudes se reconocen como coordenadas de P. Para definir un evento no es suficiente con indicar su posición en el espacio, sino que debe darse también el tiempo del evento. El concepto de masa tiene la función de caracterizar y comparar los cuerpos en base a ciertos experimentos mecánicos fundamentales. Por ejemplo, dos cuerpos que tengan la misma masa serían atraídos por la Tierra de igual forma. También presentarán la misma resistencia a un cambio en su movimiento traslacional. Una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y puede ejercerse por contacto real o a distancia, como en el caso de las fuerzas gravitacionales y magnéticas. Una fuerza se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud y dirección y se representa con un vector. En la mecánica newtoniana, espacio, tiempo y masa son conceptos absolutos e independientes entre sí. Esto no es así en la mecánica relativista, donde el tiempo de un evento depende de su posición y la masa de un cuerpo varía con su velocidad. Por otra parte, el concepto de fuerza no es independiente de los otros tres. En realidad, uno de los principios fundamentales de la mecánica newtoniana, que se enuncia más adelante, indica que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo se relaciona con la masa y con la forma en que varía su... Se estudiarán las condiciones de reposo o movimiento de partículas y cuerpos rígidos a partir de los cuatro principios básicos que se han expuesto por partícula, que se entiende por una pequeñísima cantidad de materia que ocupa un punto en el espacio. Un cuerpo rígido es la combinación de un gran número de partículas que ocupan posiciones fijas entre sí. El estudio de la mecánica de las partículas es un requisito previo al de los cuerpos rígidos. Además, los resultados obtenidos por una partícula pueden usarse directamente en muchos problemas que tratan de las condiciones de reposo o movimiento de cuerpos reales. El estudio de la mecánica elemental descansa sobre 6 principios fundamentales basados en la evidencia experimental. Uno de los principios es la ley del paralelogramo. En ella las fuerzas son cantidades vectoriales. Una cantidad vectorial es aquella que tiene magnitud, dirección y sentido. La ley del paralelogramo nos da el efecto de dos fuerzas interactuando simultáneamente sobre un cuerpo o una fuerza única. Si tiramos de un objeto de dos cuerdas no paralelas, no esperaremos que el objeto se mueva en la dirección de una de las cuerdas, sino en un sentido que suma los dos efectos. Para saber cuál es el sentido del movimiento se construye un paralelogramo cuyos lados son los vectores, fuerza a sumar y su diagonal es el vector resultante. No importa el orden en que se sumen, siempre el resultado será el mismo. A continuación explicaré la resolución de un problema de suma de vectores a partir de la ley del paralelogramo.
Suma de vectores por el método del paralelogramo. Este método solo permite sumar dos vectores. En este caso sumaremos el vector A y el vector B. Primero empezaremos trazando el vector A con una magnitud de 40 metros y un ángulo de 30 grados, con una escala respectiva de 1 a 100. Después colocamos el vector B con una magnitud de 60 metros y un ángulo de 45 grados. Este método indica que se debe trazar el vector B en la punta del vector A. Y el vector A en la punta del vector B. Y ahora podemos trazar la resultante, que se traza desde el origen hasta la unión de las proyecciones de los dos vectores. Y ya podemos medirla para saber su magnitud y ángulo. Otro de los principios es el de transmisibilidad. Establece que las condiciones de equilibrio o movimiento de un sólido rígido permanecerán inalterables si una fuerza F1 ejercida sobre un punto dado se reemplaza por otra fuerza F2 de igual magnitud, dirección y sentido, que actúa sobre un punto diferente siempre que las fuerzas tengan la misma línea de acción. Las dos fuerzas, F1 y F2, tienen el mismo efecto sobre el sólido rígido y se dice que son equivalentes. Este principio se basa en la experiencia. No puede obtenerse a partir de las propiedades establecidas hasta ahora y debe aceptarse, por tanto, como una ley experimental.